Líder de uno de los grupos de héroes más importantes del mundo y científico brillante, Reed Richards es Mr. Fantástico y como líder de los Cuatro Fantásticos, en su cruzada personal para ayudar a la humanidad utiliza tanto su capacidad de estirar el cuerpo como su aguda mente científica. Hijo de unos padres con gran inteligencia, Reed fue un niño prodigio y un estudiante brillante, mientras Nathaniel Richards, su padre, fue un físico adinerado y su madre, Evelyn, murió cuando el niño tenía 7 años. El joven Reed demostró ser un genio tanto en matemáticas, física y mecánica, un talento incentivado por su padre, quien guió los estudios científicos de su hijo, que a los 14 años ya recibía y sobresalía en cursos de nivel universitario, y cuando ya tenía la edad necesaria asistió a varias universidades, entre ellas la Empire State de Nueva York. Allí fue donde conoció a distintas personas que iban a desempeñar papeles esenciales en su vida como Mr. Fantástico. Victor Von Doom era un estudiante extranjero procedente de Latveria, que por cierto también era un genio y fue asignado compañero de habitación de Reed, pero Von Doom sintió antipatía por él desde el momento en que lo conoció y pidió cambio de compañero. Más tarde, como Dr. Doom, se convertiría en el mayor enemigo de Richards y de los Cuatro Fantásticos. Benjamin J. Grimm, estrella del fútbol americano en el instituto, reemplazó a Victor como compañero de habitación de Reed, aunque con personalidades muy diferentes, pronto se hicieron íntimos amigos. Ya en la universidad, Reed empezó a diseñar una nave espacial para viajar a otros sistemas solares, y cuando Ben se dio cuenta de esto, bromeó diciendo que si Reed construye esa nave iba a ser él quien la pilotaría. Tras pasarse a la Universidad de Columbia en Manhattan, Reed alquiló una habitación a una mujer cuya hija, Susan Storm, se enamoró inmediatamente de él, quien más tarde sería su esposa, además de su gran compañera en los Cuatro Fantásticos. Con el dinero que le había dejado su padre, quien había arreglado las cosas para que Reed recibiera su fortuna, mientras él estaba en una tierra alternativa, Reed comenzó a desarrollar su nave espacial al terminar la universidad. Cuando sus fondos empezaron a agotarse, pidió financiamiento al gobierno de Estados Unidos, con el fin de completar el proyecto. Sin embargo, poco antes de terminar la nave, el gobierno amenazó con retirar los fondos al proyecto. Desesperado por probar que su nave podía volar, Reed decidió llevar a cabo un vuelo de prueba él mismo, pero Ben se opuso a la idea, argumentando que el blindaje de la nave podía ser inadecuado contra la poderosa radiación cósmica del espacio. Al fin, Reed convenció a Ben para que pilotara la nave en su viaje de prueba. En ese momento, Reed y Sue estaban comprometidos y ella insistió en participar en el vuelo, así como su joven hermano Johnny Storm. El cuarteto se colocó en la plataforma de lanzamiento, se deslizaron en la nave y despegaron rumbo al espacio. Antes de que pudieran alcanzar el hiperespacio y viajar a otro sistema solar, una erupción solar disparó sobre la nave una intensa radiación cósmica y Ben había estado en lo cierto. Los escudos de la nave no pudieron soportar la radiación, que afectó a los 4 astronautas, y Ben abortó el vuelo y regresaron a la Tierra. Al volver a la Tierra, cada uno de ellos descubrió que la radiación cósmica había transformado por completo su estructura corporal. Reed observó que podía plegar y estirar su cuerpo a voluntad, mientras Sue podía hacerse invisible. Por otro lado, Johnny cubría su cuerpo de llamas y volaba, y por supuesto que Ben también descubrió que su piel se había transformado en una sustancia naranja similar a la roca y obtuvo una inmensa fuerza. Reed se convirtió en el líder del grupo bajo el alias de Mr. Fantástico. Sue adoptó el nombre de Mujer Invisible y Johnny se autodenominó Antorcha Humana y Ben la Mole. Los cuatro acordaron usar sus nuevos poderes para ayudar a la humanidad y guiados por Reed, los Cuatro Fantásticos se convirtieron en el grupo de héroes más respetado de la Tierra y han salvado el planeta de la destrucción en muchas ocasiones. Reed y Sue acabaron casándose y tuvieron 2 hijos, Franklin y Valeria Richards. Durante Civil War, Reed estuvo del lado de Iron Man y el gobierno de Estados Unidos, y fue ahí donde Sue lo abandonó por ello, pero cuando el conflicto acabó, volvieron a estar juntos. Como padre, a Reed le preocupaba sobre todo lo que deparaba el futuro, por lo que creó la Fundación Futuro para formar a los genios del mañana y fue miembro fundador de los Illuminati, proyecto para guiar el destino de la humanidad. Asimismo, contactó con el Consejo Interdimensional de Reeds para conocer la visión de sus homólogos, aunque no tardó en ver que eran fríos e implacables y los dejó. Fue una de las pocas personas que escapó al fin del mundo, sobrevivió en una balsa salvavidas que se estrelló en el mundo de batalla Hulk de Dr. Doom y logró recuperar a su familia y acabar con el reinado de Doom. Además, recreó la realidad con la ayuda de Franklin y el Hombre Molécula. Luego, partió con su familia y la Fundación Futuro creó y exploró nuevas realidades hasta que un ataque de la doliente
al final de todas las cosas, lo obligó a pedir ayuda a sus viejos amigos y los Cuatro Fantásticos se volvieron a reunir. La Doliente, al final de todas las cosas, se define a sí misma como la encarnación de la entropía, destinada a contemplar el último rayo de luz y el fin de la eternidad, y vio la creación de nuevos universos por la Fundación Futuro como un intento de evitar lo inevitable. Mr. Fantástico es un genio especializado en física aeronáutica, pero además puede estirar, comprimir, cambiar de forma y expandir todo su cuerpo o partes de él, como su cuello, extremidades y torso, que se estiran hasta 450 metros sin dolor. Pero además su cuerpo se puede convertir en una bóveda, una funda, un manto o un paracaídas. El apodo de Reed no es por coincidencia, es porque realmente lo es. No hay mucho que decir, la verdad, es quien es y punto. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta historia de Mr. Fantástico y si ya la conocías, y nos vemos muy pronto con nuevas historias de los mejores personajes del universo Marvel.